quería aclarar algunas cosas sobre una pregunta que hizo un amable oyente el viernes pasado, refiriéndose a la situación de los financiamientos para las micro y pequeñas empresas en el país, tomando en cuenta que el gobierno, y más que el gobierno, el Banco Central informa siempre sobre disponibilidad de fondos para que los bancos puedan conceder préstamos. La verdad es que el sector de las micro y pequeñas empresas, así como los consumidores pequeños, han accedido a una cantidad importante de recursos. Para que se tenga una idea, alrededor del 75% de los préstamos, de la cantidad de préstamos, no del monto, sino de la cantidad de préstamos que se han concedido con los recursos de facilidad de liquidez rápida que ha puesto el Banco Central a disposición del sector financiero, el 75% de los préstamos, repito, no de los montos, han sido de 0 a 1 millón de pesos. Cuando decimos 0 a 1 millón de pesos, quiere decir que son préstamos pequeños. Quiere decir que son microempresarios o personas particulares, físicas, que toman prestado, más o menos. Entonces, eso es por ahí que anda. 75%. Un porcentaje, quizás alrededor de un 20% más o menos, son préstamos de 1 millón a 5 millones. Y alrededor de un 5%, 4.5% de los préstamos ha sido en montos de 5 millones en adelante, que ya esos son los que se llevan los grandes empresarios, que son menos préstamos, pero son montos mucho mayores. Ahora, ¿qué ocurre? Es que cuando el Banco Central pone a disposición del sector financiero recursos a baja tasa de interés para que el sector financiero a su vez lo preste y que se lo preste también a micros y pequeños empresarios, como hay incluso una partida de alrededor de 25.000 millones de pesos, que fue la última que se mencionó para tales fines. Los bancos entonces proceden a comenzar a captar los clientes para prestárselo. Pero los bancos tienen que cumplir con normas prudenciales. Entonces el banco no puede decir de repente, bueno, mira, ya tengo un microempresario aquí, un pequeño empresario que quiere un préstamo, hay recursos disponibles, hay una cartera para micro y pequeñas empresas, pero ese micro o pequeño empresario tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y son una serie de requisitos que no necesariamente la impone el banco, sino que se la impone la propia autoridad monetaria a través de los reglamentos de evaluación, el reglamento de evaluación de activos, como se conoce, el REA. Entonces, ¿por qué? Porque el banco también tiene que cuidarse de que no puede conceder un préstamo a un cliente que no sea o que no esté calificado como A, porque si no está calificado como A, es un cliente B o un cliente C, tiene que habilitar recursos, que son recursos que debe habilitar como especie de respaldo aparte del encaje legal. En el caso de los recursos de la facilidad de liquidez rápida, esos recursos no requieren de encaje legal. O sea, el banco no tiene que depositar encaje legal porque lo está recibiendo el propio Banco Central en forma de préstamo. Pero sí tiene que provisionar. ¿Qué es provisionar? Provisionar es que si el banco presta a un cliente calificación C o calificación B o D, o sea, un cliente que tiene cierto riesgo de entrar en mora, el banco tiene entonces que poner como provisionamiento una partida de su propia liquidez que sirva de respaldo en caso de que ese cliente quede mal. Entonces, para el banco evitarse eso, lo que hace es que dice, no, mejor yo voy a buscar clientes que sean calificación A lo sumo B, o sea, clientes que no sean de alto riesgo. Los préstamos generalmente a micro y pequeñas empresas tienden a ser de alto riesgo y por eso tienden a ser más costosos. Y fíjense que la realidad, al final, la realidad indica que la mayoría de los clientes de micro y pequeñas empresas pues son pagadores. Y ciertamente la tasa de morosidad es muy reducida en préstamos para micro y pequeños empresarios. Es cierto que es muy reducida, pero también es cierto que para poder calificar para el préstamo, un microempresario tiene que, de todas maneras, tener todos sus papeles en orden y tener todo organizado o presentar una muy buena garantía. Y si no la tiene, entonces al final le toca recurrir a otro tipo de entidad financiera que no son las entidades financieras tradicionales. ¿Cómo cuál? Como la división que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que se conoce como Promipyme. Entonces, en Promipyme hay una cartera habilitada para conceder créditos a micro y pequeñas empresas. Y ahí hay menos requisitos. Sin embargo, la demanda es mucho mayor, y aparte que la demanda es mucho mayor, cuando digo que es mucho mayor que los recursos disponibles,
también se hacen las evaluaciones correspondientes. Pero MIPYME tiene la ventaja de que ofrece ciertas asesorías a los micro y pequeños empresarios, de que cuando el microempresario llega, entonces, bueno, lo asesora, lo ayuda, le dice, mira, vamos a prepararse para que tú puedas entonces cumplir con los requisitos correspondientes y que tal vez en el futuro, en la medida en que se vaya organizando, pues vayan accediendo ya a financiamientos a través de la banca tradicional en mejores condiciones. Pero ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van a estos bancos que son especializados en conceder microcréditos y créditos bajitos, o sea, créditos a pequeñas empresas. Los bancos que son especializados en créditos a pequeñas empresas generalmente tienen tasas de interés mucho más altas que la tasa de interés promedio que tienen los bancos tradicionales para conceder préstamos de otra índole. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque existen requisitos específicos y porque ciertamente se trata de préstamos de alto riesgo. Por eso tú hablas de empresas o microempresas que se le puede conceder préstamos aún estando en mala condición, pero si se trata de empresas que son viables. ¿Y qué es viable? Cuando entonces en la evaluación correspondiente tú entiendes que esa empresa bien puede estar hoy día en una situación difícil, pero pertenece a un sector, a un sector donde hay mercado y donde puede entonces recuperarse porque está debidamente constituida, porque está debidamente organizada, porque tiene la posibilidad de recuperarse y de prosperar. Pero hay estadísticas que indican, y esas estadísticas son conocidas, que la mayoría de micro y pequeñas empresas de nuevos emprendimientos desaparecen en el primer año. Entonces, cuando desaparecen en el primer año es porque por falta de financiamiento, no necesariamente. Es porque de todas maneras tal vez no son empresas viables, o es porque de todas maneras tal vez no son empresas que al momento de constituirse sus propietarios cumplieron con todas las reglas, que son muchas, que son complicadas, que son complejas, pero que hay que cumplirlas. Tienes que constituir tu empresa, tienes que renovar tus documentos todos los años, hacer asamblea anual, que yo creo que eso es algo hasta cierto punto tedioso, pero sin embargo se torna sencillo cuando tú vas y lo haces. O sea, cuando tú constituyes una compañía pequeña, una microempresa, estar legal y cumplir con los procesos que se establecen en el país, al principio es difícil. Pero luego, ya a partir del segundo año, tú te das cuenta de que es una sencillez. Por ejemplo, el acto de asamblea y nómina de empleados y nómina constitutiva de socios, eso lo puede hacer uno mismo y llevarlo a la Cámara de Comercio correspondiente. Eso no requiere que tenga que ser un documento sofisticado, ni que tenga que ser notarizado por un abogado, ni nada por el estilo. Ahora, se torna tedioso ¿para qué? Para micros y pequeños empresarios que lo único que saben hacer es hacer dinero. Nosotros decimos aquí muchas veces que tú tienes emprendedores que son personas que a veces ni siquiera hicieron bachiller, que tal vez ni siquiera llegaron a la intermedia, que tal vez hicieron cuarto, quinto, tercero, octavo grado de primaria o de intermedia. Pero ¿qué ocurre? Que son personas que tienen vocación de hacer negocio y saben hacer dinero. Ahora, no tienen la capacidad académica y la paciencia que se requiere en términos de preparación académica para sentarse a estar bregando con cumplimiento de requisitos. Yo particularmente he visto gente que van a una oficina de impuestos internos y lo que le dicen al técnico que lo está atendiendo es, mira, dime cuánto que tengo que pagar. Yo tengo para pagarlo. Yo no quiero saber cuánto tengo que pagar para pagarlo. Entonces dicen, no, es que espérese, que usted tiene que llenar el formulario, el R1, el R qué sé yo qué. Y entonces dicen, no, pero yo no puedo con eso. Al final te toca tal vez contratar a un contador ahí, darle una iguala, pero de darle una iguala o pagar una iguala a un contador, tiene que entonces tener la previsión de que sea un contador que no te ponga la cosa más complicada, que sea alguien confiable. Y también tienes entonces que tener la disponibilidad o la disposición de tener tus números en orden para poder entonces llevarle al contador las cosas que te va requiriendo. O sea, lo que pasa es que se torna complejo. Por un lado, puede haber recursos disponibles en la banca para conceder préstamos a las micro y pequeñas empresas. Pero por otro lado, la banca tiene que cuidarse de que esos préstamos que va a conceder a micro y pequeños empresarios, sea a micro y pequeños empresarios que reúnen las condiciones para tales fines. Y yo siempre digo que las reglas no las ponen los que ofrecen el servicio. Las reglas las ponen los estados. Eso es lo que pasa con las AFP, que uno dice, bueno, mira, las AFP son un problema, sí, pero cuando tú buscas, tú dices, pero ¿y con qué hay que cumplir? Hay que cumplir con tal norma, pero esa norma la hizo la AFP o esa norma la hizo la superintendencia, esa norma la hizo la AFP o esa norma la hizo el Consejo de Seguridad Social. Entonces, esta norma la hizo el banco o la hizo la autoridad monetaria. Esta norma la hizo el banco o la hizo el Banco Central o la hizo la superintendencia de bancos. Y entonces, al final, cada empresa que quiere hacer negocio, que quiere ganar dinero, que quiere crecer,
pero al mismo tiempo también quiere cumplir con los procedimientos del lugar para no entrar en deterioro en cuanto a su imagen, en cuanto a su cartera, en cuanto a la evaluación que se le hace no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Que ustedes oyen, por ejemplo, o leen en la prensa que un banco te informa de que, bueno, que está calificado como uno de los 100 mejores bancos de América Latina. Pero eso es porque entonces está recibiendo evaluación internacional. Y esa evaluación internacional se fija en los indicadores de cartera de crédito, calidad de la cartera de crédito, tasa de morosidad, el patrimonio y todo cuanto existe en torno a la operatividad interna de una entidad financiera. Si el banco no cumple con eso y deja que su cartera se deteriore por conceder más préstamos de la cuenta en microempresas que tal vez no tienen la viabilidad del lugar o la viabilidad deseable en el mediano y en el corto plazo, pues entonces al final va a verse perjudicado y ningún empresario quiere verse perjudicado en esa dirección. Pero lo que yo les recomiendo finalmente a los micro y pequeños empresarios que tienen ciertas limitaciones para adquirir financiamientos a través de la banca convencional es que vayan a Promipyme. Porque Promipyme en este gobierno incluso se ha anunciado que hay una cartera de créditos disponible ahí y que ahora hay más facilidades que en el pasado para la canalización de los créditos y para el ofrecimiento de asesoría a esos microempresarios que los requieran así en procura de ponerse al día en la documentación que se requiere para acceder a esos recursos.